Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta tarde de viernes. Bueno, pues el día de hoy tenemos nuestra clase del diplomado, el actuar de enfermería dentro del marco legal en México. Y bueno, para ello está con nosotros el licenciado Julio, maestro en Derecho Penal, el licenciado Julio César Cedillo Gómez. Licenciado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Sea usted bienvenido a esta clase del diplomado del día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto que estén acompañándonos. Vamos a platicar hoy de un tema muy importante. Ahorita nos van a dar el preámbulo y pues bueno, espero que sea de su agrado y sobre todo que nos llevemos herramientas, nos llevemos material, nos llevemos aprendizaje para hacerlo efectivo precisamente en el andar diario de nuestra función dentro de la enfermería. Buenas tardes a todos. Claro que sí, licenciado. El día de hoy la clase que nos corresponde es del módulo 4, responsabilidad administrativa y normas oficiales mexicanas en el área de enfermería. Eh, bueno, pues yo le cedo la palabra, licenciado, para que podamos iniciar con esta clase muy interesante para todo el personal de enfermería. Muy amable, licenciada. Por aquí estamos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a platicar un poquito respecto del tema. No sé si tengamos por ahí a la vista ya nuestra información correspondiente, que es respecto a nuestras diapositivas. Nuestras diapositivas, precisamente sobre las normas mexicanas. A ver, denme un minuto, no me quiere aperturar a mí. Por aquí una pequeña falla técnica. Permítanme tantito. A ver si las podemos visualizar. Ya no las vemos, licenciado. Hace un ratito sí estaban visibles. Sí están visibles. A ver, vamos a ver. A ver, yo creo que por ahí ya las debemos de tener a la vista. ¿Sí, Sí, licenciada? sí, Ok, ahora sí, muchísimas licenciado. gracias. Perfecto. Vamos a ver qué son las normas oficiales. Recordemos un poquito nuestra clase anterior. Este módulo 4 tiene que ver con las responsabilidades administrativas, que lo que estuvimos charlando la clase anterior, hace 15 días, y se compagina con lo que son las normas oficiales mexicanas. Recordemos que la responsabilidad administrativa trae consigo ciertas sanciones por desacato, por desobediencia a ciertas normas, a ciertos reglamentos que se encuentran previamente establecidos. Las normas oficiales, como tal, son disposiciones de carácter legal que son publicadas en un diario oficial de la Federación. La función de la publicación en este diario es un periódico, un periódico oficial, el diario oficial de la Federación, que se encarga de dar publicidad no solamente a las normas oficiales, sino a todas nuestras legislaciones en México. Pero esto tiene un fin gubernamental. A través de este diario oficial, a través de este periódico oficial, el gobierno de México da a conocer, publica todas las disposiciones legales habidas y por haber. En este caso, no es la excepción nuestras normas oficiales mexicanas. Estas deben de ser publicadas en este diario oficial de la Federación con la intención de que todos los que tengamos que ver con estas normas oficiales y en concreto las que norman, las que rigen el andar de la enfermería, sean conocidos precisamente por todo el personal de salud, por todo el personal de enfermería que se encuentra laborando dentro de las instituciones públicas, privadas, incluso por su cuenta. A través de esta publicación, el gobierno dice, ya te la hice saber.
Si no estás al pendiente de estas publicaciones, si no estás al pendiente de lo que te publico y te doy a conocer, pues acuérdense que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. El gobierno ya cumplió con publicarlas, con hacer del conocimiento a través de este diario oficial de la Federación a toda la ciudadanía que se encuentre inmersa o sea de interés, precisamente para que pueda acatarlas, ya que son de carácter obligatorio, son coercitivas. Las leyes, las normas que son coercitivas, las entendemos porque son imperativas, es decir, obligatorias. No hay ninguna posibilidad para decir, pues es que yo no la conocía, no conocía esta norma, no conocía esta disposición oficial y pues por lo tanto por ello no la cumplí. Reitero, el gobierno hace las publicaciones y de esta manera te la hago del conocimiento. Es tu obligación, es de tu interés conocerlas, saber el contenido y como consecuencia las adversidades legales que puede traer el desacato a una norma de carácter oficial. Vamos a ver que no solamente son 3, 4, 5, 10 normas oficiales, son muchísimas las que rigen el andar de la enfermería. De esta manera, vamos a entender que una norma oficial la podemos conceptualizar, la abreviamos con las siglas NOM, Norma Oficial Mexicana. Estas son regulaciones técnicas de observancia, ya decíamos, obligatoria. ¿Expedidas por quién? Por aquellas dependencias que son competentes para poderlas expedir. Y la finalidad de estas normas oficiales es establecer las características que deben de reunir los procesos y servicios cuando tengan que constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Es decir, estas normas que son expedidas por autoridades competentes, por dependencias competentes, deben de establecer cuáles van a ser los procesos a seguir para que podamos mantener a las personas fuera de un riesgo sanitario o incluso poder dañar su misma salud dentro del actuar de la enfermería. Yo sé que es complicado el poderme aprender 20, 30, 40 normas oficiales, pero sí más o menos debo de tener consciente la existencia de las mismas. Si yo estoy inmerso, por ejemplo, me estoy desempeñando en hemodiálisis, se me ocurre, pues bueno, debo de conocer que hay una norma oficial mexicana establecida en donde se ciñen protocolos para efectos de estar participando precisamente en un departamento de hemodiálisis. Para efectos de poder intervenir en los procesos de enfermería que hemos platicado y de acuerdo a estas normas oficiales mexicanas, vamos a encontrar que existen protocolos en cada una de las normas oficiales que se van implementando de acuerdo a el grado educativo y la participación que tenga la enfermera, el enfermero precisamente dentro de estos procedimientos. De ahí platicábamos la clase anterior. Hablar de capacitación es hablar de conocimiento. Ese conocimiento tiene que ser también práctico para efectos de intervenir en los procesos necesarios. Decíamos, posiblemente tengo la capacidad, el conocimiento teórico, porque a lo mejor ya tengo hasta una especialidad, ya tengo una maestría. Perfecto, muy bien. Pero acuérdense que afortunada o desafortunadamente nuestra profesión dentro de la enfermería tiene que ver muchísimo con la práctica. Es un hecho. Entonces, muchas veces puedo tener el documento, la certificación correspondiente para poder intervenir. Se me ocurren esos procesos de hemodiálisis. Pero muchas veces, desgraciadamente, no tengo la experiencia. Muchas veces, quizá, digo, es comentarlo por comentar,
a lo mejor nunca he puesto ni siquiera una canalización, un suero, aunque yo tenga un certificado. Entonces, debemos de ir emparejando esa cuestión técnica, esa cuestión teórica, obviamente, con la cuestión práctica. Y la norma oficial me va permitiendo el acceso una vez tenga la capacitación correspondiente para participar en estos procesos, siempre y cuando pues yo tenga el documento que acredite que tengo el conocimiento, que tengo la capacidad para efectos de intervenir dentro de los mismos. Porque si no, pues bueno, si la conceptualización de la norma oficial dice que es prevenir que no exista riesgo para las personas que se encuentren seguras y no se dañe la salud de las mismas, pues imagínense cuando estamos participando en estos procesos y no tengo la capacidad teórica o técnica y tampoco tengo la práctica. En ese sentido, si llego a intervenir y hago las cosas mal, pues bueno, ya sabemos que puede haber cualquiera de las tres responsabilidades: la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y obviamente la responsabilidad administrativa de la que estuvimos platicando la clase anterior. Bien, ¿qué pasa si incumplo con una norma oficial mexicana? ¿Qué es lo que platicábamos? Definitivamente van a traer consigo una responsabilidad. Acuérdense, una responsabilidad penal, ya lo vimos, que tiene que ver con aquellos delitos que se puedan desencadenar o puedan nacer del incumplimiento, de la negligencia, del estado de distracción, etcétera, etcétera, o incluso cuando se obra de forma dolosa en el actuar de la enfermería. Entonces, vamos, la responsabilidad penal, decíamos que va a desentrañar o va a terminar como desenlace, pues la privación de la libertad de una persona independientemente de la reparación del daño y otras sanciones que en esa sentencia se pudiesen imponer cuando son de condena, en donde incluso también pudiese ser la suspensión de la patente para poder ejercer, incluso hasta de forma definitiva según la gravedad o incluso la reincidencia que pudiese haber en ese sentido. Cada norma oficial tiene un objeto. Vamos a ir viendo de algunas que me permití extraer para efecto de mostrárselas. Los objetivos se tienen que ir cumpliendo. Las normas oficiales mexicanas, decíamos, que tienen que ver con la enfermería, son más de 30. Si nosotros nos abocáramos a analizar cada una de estas normas oficiales, pues definitivamente nos tardaríamos otro diplomado completo. Es muchísima la información que se tiene que analizar para poder comprender de forma más analítica qué es lo que lleva consigo cada objetivo y sobre todo los protocolos a seguir dentro de estas normas oficiales mexicanas. La responsabilidad civil, ya lo vimos, la reparación del daño moral y por supuesto la administrativa que trae como consecuencia también las multas y también vamos dentro de la cuestión legal, la suspensión de la patente para poder ejercer la enfermería por un tiempo determinado, incluso de forma definitiva. Las normas oficiales mexicanas tienen también como objetivo la prevención, diabetes, la prevención por cuanto hace a planificación familiar. Vamos, no solamente nos ciñe protocolos a seguir dentro del actual diario, sino que también traen consigo la función preventiva en muchos aspectos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay un comité que se encarga de promover la creación de estas normas oficiales. Este lo vamos a encontrar abreviado como CCNNPCE, que es el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades.
Son expedidas, decíamos, por esta autoridad y, como ya lo comentamos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación por tratarse de materia sanitaria y, como consecuencia, van a entrar en vigor al día siguiente de su publicación. El hablar de salud pública, estamos hablando de una causa de interés social, es decir, que a todos nos debe de interesar esa salud y, como consecuencia, lo hemos considerado o repetido en múltiples ocasiones, el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla precisamente de la obligación para efecto de proteger nuestra salud. Es un derecho humano, es un derecho fundamental que corre no solamente a cargo del particular, no solamente a cargo de cada persona, sino que el gobierno también nos tiene que dar los medios, los alcances, precisamente para cuidar de nuestra salud. Eso ya nos corresponde, decíamos, a nosotros. El Estado nos debe de proveer de aquellos recursos necesarios, médicos, hospitales, enfermeros, etcétera, etcétera, para proteger esa salud. Sin embargo, a cada mexicano, a cada habitante de este país, pues ya le corresponde, en base a ese derecho fundamental, el poder cuidar su salud. Entonces, decíamos que las normas oficiales mexicanas, al ser de interés público y al considerar o tener o llevar consigo un derecho fundamental, entran en vigor de forma inmediata al día siguiente, decíamos, en la publicación en un diario oficial de la Federación, en el periódico oficial de nuestro país a nivel federal. Estas normas oficiales van a guardar la posibilidad de que todas las personas que estén inmersas en el sector salud, en este caso, enfermeras, enfermeros, que estén participando en hospitales públicos, pero también en iniciativa privada y, por supuesto, también los que trabajan por su cuenta. Las normas oficiales son revisadas por este Comité Consultivo Nacional, el que acabamos de platicar, y son revisadas cada 5 años a partir de que entraron en vigor. El estudio de la norma oficial cuando su periodo haya vencido, es decir, estos 5 años, en el transcurso del año inmediato anterior y como conclusión de dicha revisión o estudio, podrá decidir la modificación, cancelación o ratificación de las mismas. Es decir, que una vez que está por vencer esta norma oficial en el año inmediato anterior, es decir, si son 5 años, en el 4.º año este Consejo Consultivo Nacional tiene que volver a analizar y resolver lo conducente para ver si vuelve a ratificar esa norma oficial, la cancela o estructura modificaciones. ¿Por qué? Porque todo lo que es el mundo del derecho tiene que irse ajustando a una realidad social. Un ejemplo burdo. En materia agraria, hace 40 años las condiciones del campo pues son distintas a las que estamos viviendo hoy. Sería muy complicado quedarnos con normas anteriores, pese a que los avances tecnológicos, el crecimiento de la población se vayan ajustando socialmente a otros tiempos. Pasa lo mismo con las normas oficiales que tienen que ver con la enfermería. En 5 años posiblemente las condiciones ya hayan cambiado. Obviamente, si hay modificaciones, estas tendrán que ser forzosamente para mejorar una norma oficial. En caso que la norma oficial ya haya sido superada por la sociedad, lo que hace este Consejo Consultivo es precisamente cancelarla, dejarla sin efecto. Sin embargo, si considera que esta norma oficial todavía es viable para que siga vigente otros 5 años más, lo que va a hacer es ratificarla.
Pero ya sea una modificación, ya sea una cancelación o ya sea la ratificación para que esta norma siga funcionando, se va a tener que publicar también en el Diario Oficial de la Federación. Reitero, las modificaciones que se hubieran hecho, la cancelación incluso de la misma o la ratificación, es decir, que pueda seguir surtiendo sus efectos por otros 5 años posteriores. Hoy en día, a través de los medios electrónicos, pues ya es muy fácil que nosotros podamos consultar un diario oficial de la Federación. Anteriormente a lo que hoy conocemos en Internet y plataformas digitales, había muchas veces que comprar el ejemplar como si fuera un periódico. Incluso había puestos de periódico específicos que nos vendían un diario oficial de la Federación para que estuviésemos al pendiente de estas normas, de las reformas o modificaciones, incluso de las cancelaciones. Hoy, para nosotros es muchísimo más sencillo. Basta con tener una computadora, conectarnos a Internet y saber el contenido de estas normas, las modificaciones, cancelaciones que se hubiesen hecho, con la finalidad de ir también a la vanguardia dentro de mi función como enfermero. Muchas veces nos encasillamos un poquito en la función, nos olvidamos de cuestiones legales, dices, pues bueno, yo estudié enfermería, no estudié derecho para estar pendiente de estas modificaciones, estas reformas. Bueno, ok, posiblemente comparto esa idea con ustedes, pero también lo cierto es que en cada instituto, si son hospitales públicas, debe de haber forzosamente planes de actualización, charlas, cátedras, eh, clases específicas, cursos de recapacitación con la finalidad de hacerles del conocimiento cuáles sean estas modificaciones, estas ratificaciones que se hacen respecto a las normas oficiales mexicanas para que yo como enfermero, pues tenga la posibilidad de conocerlas y sobre todo obedecerlas y acatarlas para el día de mañana, pues no caer precisamente en alguna de las tres responsabilidades y que se nos pueda complicar nuestra función diaria como enfermeros. Es inevitable el cambio social. Es inevitable que estas normas oficiales tengan que revisarse cada 5 años, reitero, para irlas ajustando a una realidad social. Luego, entonces, el gobierno, a través de sus instituciones de salud, no solamente federales, sino también estatales, incluso municipales, debe de convocar a estas recapacitaciones, a estas capacitaciones periódicas, para que nosotros permanezcamos actualizados y sepamos qué hacer cuando se nos presente alguna situación y qué protocolo debo de seguir según la norma oficial correspondiente que haya sido expedida, modificada, incluso que ya sea cancelada y haya sido sustituida por otra, o incluso se encuentre ratificada y siga en vigor durante otros 5 años. Muchas veces desconocemos esta situación, pero hoy les hacemos del conocimiento que el Diario Oficial de la Federación contempla todas estas situaciones y se publica día con día. Reitero, hoy es muy fácil a través de las plataformas digitales, a través del Internet, teclear el número de la norma oficial y automáticamente me va a decir cuándo fue publicada, si ya hay modificaciones, si ya hay reformas. Luego entonces debo de estar al pendiente. Independientemente de que posiblemente no pueda asistir a capacitaciones institucionales, que no pueda acudir a cursos de capacitación, bueno, por lo menos tener esta iniciativa para ser autodidactas y conocer a través del Diario Oficial de la Federación el contenido de estas normas, las modificaciones o ratificaciones, incluso cancelaciones que se pudiesen hacer y estar siempre a la vanguardia. Acuérdense que tanto la medicina, la enfermería, la abogacía, debemos estar siempre actualizados a esta realidad social que estamos platicando. Es decir,
que todas estas modificaciones que se tengan que hacer de forma legal, pues vamos, no por el hecho, reitero, de decir que yo no estudié abogacía, para eso están los abogados, para que me expliquen, pero muchas veces cuando no tenemos la posibilidad o el apoyo del instituto, del hospital, pues bueno, entonces tenemos que buscar forzosamente la posibilidad de capacitarnos constantemente. Y si de esta manera lo puedo hacer, o sea, de forma electrónica y autodidacta, pues ya sé que el diario oficial de la Federación se publica día con día y lo puedo bajar, lo puedo consultar desde una computadora a través del internet y evitar dolores de cabeza que el día de mañana me puedan dar por el desconocimiento de una norma. Reitero, acuérdense que el desconocimiento de la ley no me exime de la responsabilidad correspondiente. Yo no puedo decir es que a mí no me capacitaron, no puedo decir pues es que esta norma oficial a mí no me la enseñaron en la escuela, yo no sé cuál es el protocolo, yo no sé por qué en la licenciatura no me la explicaron, por qué no me la enseñaron, ¿no? Porque reitero, van ajustándose a una realidad social, van siendo cambiantes, van siendo modificadas, canceladas, se vienen creando nuevas y luego entonces debo estar pendiente precisamente de estas normas oficiales para no incurrir en alguna de las tres responsabilidades que hemos manejado en nuestro diplomado. Bien. Tenemos la primera norma oficial. De esta norma prácticamente nacen las otras 30, 32 o 33 que tienen que ver con la práctica de la enfermería. Esta primera norma nos ciñe de forma tajante y contundente exclusivamente a enfermeras y enfermeros. Esta norma tiene que ver o se denomina para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud no está inmerso exclusivamente en hospitales públicos. Se le denomina Sistema Nacional porque todos los que están inmersos en los procedimientos de salud, públicos, privados, independientes, forman parte de ese Sistema Nacional de Salud. Se me ocurre, sin el afán de ser comercial, un hospital privado reconocido en el país. No porque sea privado, quiere decir que no entra dentro de este Sistema Nacional de Salud. No, por supuesto. Si no entrara algún hospital privado dentro de este Sistema Nacional de Salud, pues no tendría ninguna sanción, ¿no? Y esos hospitales privados pues podrían hacer y deshacer a su antojo sin consecuencia legal alguna. Por eso es que hablar de un Sistema Nacional de Salud es de una integridad, es integral este Sistema Nacional de Salud. Integra hospitales públicos, instituciones públicas, pero también privadas. Todos los que desempeñan de alguna manera la enfermería están inmersos dentro de ese Sistema Nacional de Salud, como parte de las políticas públicas que los gobiernos han implementado en el país para cubrir, decíamos, ese derecho fundamental que es precisamente la salud. Pero bueno, esta norma oficial, que reitero va de forma directa y contundente hacia enfermeros y enfermeras, va a establecer las características y especificaciones mínimas para la prestación del servicio de enfermería en los establecimientos de atención médicas del Sistema Nacional de Salud, así como para la prestación de dicho servicio que de forma independiente otorgan las personas físicas con base en su formación académica. Aquí es muy importante resaltar este final, con base en su formación académica. Para efectos de poder participar, decíamos en un principio, en ciertos procesos dentro del actuar diario de la enfermería, pues tengo que llevar mi sustento legal, por decirlo así, ¿no? Mi documento que acredita que sí tengo la capacidad para poder intervenir en esos procedimientos, en esos procesos dentro del actuar de la enfermería y no tener por ahí alguna situación.
Vamos a ver posteriormente en una charla que va a haber el próximo miércoles 21 de 6 de la tarde a 8 de la noche en nuestro instituto. Vamos a platicar un poquito el próximo 21, reitero, de diciembre respecto de la usurpación de profesiones, en este caso de la enfermería. El decir que yo tengo la capacidad y tengo la formación académica para intervenir en cierto proceso y no lo tengo, me puede meter en problemas, incluso usurpando una profesión, una función, cuando no tengo esa formación académica. Por eso reitero, sí recalqué mucho que todo esto va a ser en base a la formación académica que cada enfermero tenga para participar dentro de los procedimientos correspondientes dentro del actuar diario como enfermero. En alguna ocasión, en alguna charla, en una clase del diplomado, alguien me decía, bueno, pero es que yo tengo un superior jerárquico. Y si yo ya le dije al superior jerárquico que yo no tengo esa formación académica para poder intervenir en cierto procedimiento y a lo mejor la jefa de enfermeras o a lo mejor el médico de guardia o el médico tratante me dice usted, hágalo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Cuando yo estoy consciente que pues no tengo esa formación académica para poder participar en ciertos procesos. Y prácticamente comentábamos en aquella ocasión, pues como que nos quedamos en la tablita, ¿no? Porque por un lado, las disposiciones legales mexicanas también me dicen que tratándose de una urgencia, ojo, no estoy hablando de procedimientos convencionales dentro de la enfermería, posiblemente de forma muy concreta, estoy hablando de una urgencia médica, en donde también tengo la obligación de resguardar la vida, ese bien jurídico tutelado tan preciado, el de mayor importancia quizá, o uno de los de mayor importancia para las legislaciones mexicanas, pues es la vida, el preservar la vida, el decir, bueno, por un lado, tengo el compromiso profesional para poder salvar vidas. Incluso lo protesté en el momento que salí de la escuela, yo protesté. Ahora, por el otro lado, si no tengo la formación académica y yo intervengo en un procedimiento y salen las cosas mal, ¿qué va a pasar? ¿A quién le hago caso? Al profesionalismo y decir, pues bueno, yo prometí que iba a cumplir y desempeñar cabalmente mi profesión, pero por otro lado viene la cuestión jurídica que te dice, no, a ver, espérame, sí, estoy de acuerdo contigo, tienes la obligación de preservar en una urgencia, solamente en una urgencia, la salud de una persona. Pero para efectos de procedimientos convencionales dentro del actuar de la enfermería, si yo no tengo esa formación académica y me obligan, o tomo la decisión por cuenta propia de actuar, ojo, ahí es donde vienen las responsabilidades pertinentes en el actuar diario de la enfermería. No por el hecho de decir, pues yo me acabo de titular, acabo de salir de la universidad. Ya, mira, aquí tengo mi título y mi cédula profesional. Y el día de mañana, en un mes, encuentro empleo y me dicen, ¿sabes qué? Pues usted haga este procedimiento para efectos de una hemodiálisis. Ah, caray, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues bueno, en base a la formación académica que traes, la formación profesional, la experiencia incluso, pues posiblemente no tengas esa capacitación para poder intervenir en este procedimiento. No es una urgencia, no es una emergencia. Por lo tanto, ahí es donde hay que tener mucho cuidado dentro del actuar en base a los protocolos de estas normas oficiales mexicanas para efecto de no incurrir en las responsabilidades que tanto hemos platicado durante nuestro diplomado. Bien,
Esta norma oficial de la que platicábamos, que va directamente encaminada al ámbito de la enfermería, como todas las normas oficiales, platicábamos, dentro de su campo de aplicación, van a ser de carácter obligatorio en los establecimientos para la atención médica del Sistema Nacional de Salud, en donde se presten servicios de enfermería, así como para las personas físicas, decíamos, que presten dichos servicios de forma independiente. Entonces, prácticamente todo el sector salud, dentro del campo de la enfermería, pues está inmerso dentro de ese Sistema Nacional de Salud. Ahora, para la correcta interpretación y aplicación de esta norma, todo el personal de enfermería debe de conocer, de acuerdo a su preparación académica y la prestación del servicio que brinda, las siguientes normas oficiales, y de aquí es donde se nos complica un poquito la cosa. Porque esta norma oficial primaria, que va directamente encaminada a la enfermería, me dice que también debo de conocer, de acuerdo a mi preparación académica, de la prestación del servicio profesional dentro de la enfermería, además, otras normas oficiales mexicanas o las que puedan sustituir a estas dentro del mismo campo. Bien, ¿qué pasa si yo desconozco estas normas? ¿Qué pasa si yo no acato de forma contundente esta norma oficial que sí es directa y contundente hacia el personal de enfermería? De acuerdo a la preparación académica, decíamos hace unos minutos, la obligación del Estado, por conducto del gobierno y instituciones públicas de salud, de los particulares, claro, si yo estoy laborando, estoy prestando un servicio profesional en un hospital privado, pues también la iniciativa privada tiene la obligación de capacitarme de forma gratuita, de acuerdo a la preparación académica que yo traiga. Vamos para allá. Si yo terminé una licenciatura y voy a participar en procesos básicos de la enfermería, o si soy auxiliar de enfermería, vámonos todavía a una cuestión técnica, una carrera técnica, pues obviamente dentro de esa preparación académica tienes límites para poderte desempeñar. No es lo mismo la participación en un proceso quirúrgico, por ejemplo, de una enfermero, que tengan por ahí la especialidad, la maestría, para efecto de ser instrumentistas y poder entrar a una cirugía, a un quirófano, cuando no tengo esa capacitación. Sin embargo, la capacitación respecto a las normas oficiales me las tiene que dar la institución pública o privada. Obviamente, de mí depende la preparación académica. Vamos, para ser más explícito, si yo tengo una licenciatura y participo en procesos básicos de enfermería, pues bueno, es obligación de las instituciones públicas y privadas darme la capacitación en base a esa preparación académica, en base a mi licenciatura, que deben ser gratuitas. Debe ser gratuita la capacitación. Ojo, no la preparación académica. Ese cuenta por cargo propio, ¿no? La preparación académica corresponde a cada uno de nosotros, pero la capacitación en base a esa preparación académica le corresponde a los institutos de salud, sean públicos o privados. Precisamente decíamos, para efecto de ajustar todas esas circunstancias a una realidad social. Así como va evolucionando la sociedad, va evolucionando el derecho, y obviamente en este sentido la enfermería tiene que ir pegada, tiene que ir de la mano, tiene que ir caminando estas capacitaciones para cumplir con los objetivos de las normas oficiales y también cumplir con el objetivo del artículo 4º constitucional, que es precisamente el que nos ordena el prevalecer, el cuidar la salud pública. Bien,
Espero que haya quedado muy claro esto, que es la preparación académica y que es la capacitación que corre a cargo de los institutos para efecto de ir ajustando, actualizando a una realidad social todo este mundo, todo este andar de la enfermería, que es de muchísima vocación, de muchísima responsabilidad. Vamos a ir mencionando nada más algunas normas oficiales. Decíamos, necesitaremos prácticamente un diplomado completo para poder conocer el contenido de todas y cada una de ellas. Es muchísima información, pero de alguna otra manera las vamos a enunciar y vamos a analizar solamente las que consideré que pudiesen ser un poquito más importantes, no porque las otras no lo sean, todas son de vital importancia. Reitero, simple y sencillamente por cuestiones de tiempo sería imposible analizar 33, 34 normas oficiales y sobre todo conocer los protocolos. Pero por lo menos con esta información, el poderles sembrar la inquietud de descargarlas, de conocerlas, si es que no las conocemos, dentro del diario oficial de la Federación, para saber los protocolos y lo que implica cada una de ellas. Bien, la primera nos habla de una norma oficial para la práctica de la hemodiálisis. Esto, pues todos sabemos, tiene que ver con cuestiones de nefrología por insuficiencia renal y precisamente los protocolos a seguir dentro de estas normas oficiales. Bien, una norma oficial mexicana del expediente clínico. Imagínense algo tan sencillo que pareciera que es una función administrativa, ¿no? Y como que no me corresponde. No, pues ¿qué crees? Que sí nos corresponde a todos, ¿no? Porque todos tenemos participación en el llenado de formatos dentro de los expedientes clínicos. Cuando se arman las bitácoras de visitas, por ejemplo, dentro de los hospitales, las guardias y el llevar el protocolo correspondiente para medicamentos, para revisiones, para curaciones, pues forman parte de los expedientes, no solamente en alguna cirugía, no solamente en alguna eventualidad o urgencia, sino forman parte de todo el expediente clínico que el paciente tenga dentro de un hospital. De esta manera, entonces, también esta norma oficial me va a especificar cuáles son los protocolos correspondientes para que yo atienda a dichos protocolos y como consecuencia decíamos que estas normas son obligatorias, pues tenga yo esa capacitación. Número 3, la norma oficial mexicana de los servicios de planificación familiar. Nuestra Constitución nos dice también que los mexicanos tenemos la decisión para el libre esparcimiento de los hijos y la constitución de una familia. Es un derecho humano, es un derecho fundamental. Actualmente, si yo quiero tener 10 hijos, pues bueno, el Estado hasta ahorita no tiene forma de prohibirme que pueda tener 10 hijos. Ejemplo, en China, donde únicamente se les permite tener 2 por la sobrepoblación que ya existe en aquel país, ¿no? Y ahí sí hay repercusiones legales. Aquí no, aquí no. Reitero, incluso nuestra Constitución nos habla y nos dice que el libre esparcimiento de nuestros hijos, pues nos corresponde precisamente a nosotros como padres. Pero, ¿por qué se implementó esta política pública para efectos de planificar familia, planear familia? Bien, recuerdan ustedes en tiempos de antaño las familias de 10, 15 hijos, en donde pues desgraciadamente limitaba posibilidades para unos, beneficios para otros, porque pues desgraciadamente pues no alcanza, ¿no? Económicamente no alcanza. Esta norma oficial tiene como finalidad explicar, hacer del conocimiento, perdón, precisamente estos pros y los contras de una familia desplanificada.
Los actuales planes, por ejemplo, para efectos de esterilización de forma definitiva para varones, para mujeres, ha sido plática de grandes conocedores de la materia, incluso a nivel internacional, para poder determinar si esto violenta derechos humanos o no. El poder cercenar, el poder cortar, lacerar órganos reproductivos, tanto de varón como de mujer, para efectos de planificación familiar. Es decir, la justificación de las laceraciones es la planificación familiar. Muchos estudiosos del derecho, conjuntamente con la medicina, por supuesto, se encargaron de revisar estas normas oficiales para poder establecer si verdaderamente podían ir en contra de una constitución. El poder decidir libremente sobre mi cuerpo, pues no implica que me puedas mutilar un brazo o que me puedas mutilar una pierna, que me puedas quitar un ojo, una córnea, porque yo estoy dando el consentimiento para que me lo quites, ¿no? Digo, a lo mejor es un ejemplo un tanto burdo, pero si nosotros lo traspolamos a lo que es la planificación familiar respecto a esas cirugías que hoy en día se hacen para pues, prácticamente esterilizar mujeres, hombres, y no poder procrear, no poder dejar descendencia futura, sino es que con la que ya se contó o la que se tiene después de haber planificado una familia. Yo quiero una familia de 2 hijos, perfecto, una de 3 hijos, perfecto. ¿Oh? Pero vamos, reitero, si yo planifico una familia de 10, porque tengo quizá las posibilidades económicas para poder subvenir todas las necesidades de esos 10 hijos, pues adelante, aquí en el Estado, aquí en nuestro país, reitero, no hay prohibiciones en ese sentido para que el gobierno te pueda instituir, delimitar, detener, coartar ese derecho y decir, pues ten los 10 hijos si tú quieres, siempre y cuando, pues bueno, aquí lo que se busca con esta norma oficial es que se dé una calidad de vida a estos hijos y obviamente no tengan los padecimientos que en aquellos tiempos, cuando las familias eran grandes y no había, dicen por ahí, no había televisión, no se conocían los preservativos, no se hacían cirugías para cortar trompas, para vasectomías, y pues bueno, venían los hijos, como decían en aquellas familias, los que Dios mande, ¿no? Bien, esta norma entonces, reitero, busca planear los protocolos para que también dentro de la participación los enfermeros, las enfermeras, conozcamos, sepamos hasta qué momento esos protocolos se pueden ser efectivos. Obviamente debe ser con el consentimiento de las partes, con el consentimiento de los implicados. Pero para que me pueda dar el consentimiento, pues yo tengo que extender primero una capacitación, hacer del conocimiento, buscar precisamente, pues no tanto el convencer, pero sí de alguna otra manera, pues establecer cuáles son los pros, cuáles son los contras, para efectos de una planificación familiar. Bien, número 4, norma oficial mexicana que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Ya sabemos, los que entran y se van, quizá el mismo día, ¿no? A eso nos referimos. Los establecimientos en donde yo esté prestando mi servicio profesional deben de tener esos aparatos mínimos, cumplir con esos requisitos mínimos, con el personal especializado, con el especializar el personal médico, enfermería, etcétera, etcétera, todos los que estamos inmersos dentro del sistema, con la finalidad de poder brindar esta atención de forma correcta, sin violentar derechos fundamentales. Ya sabemos que hoy el actuar de la enfermería debe ser siempre visualizado en el sentido que no puede vulnerar
derechos fundamentales. Pero bueno, en ese sentido, entonces, esta norma oficial nos establece cuáles van a ser esos requisitos que como mínimo debe de tener una institución pública o una institución privada para poder brindar, en ese sentido, una atención médica a pacientes ambulatorios. Número 5, norma oficial mexicana para la prevención y control de tuberculosis en la atención primaria a la salud. Nos habla de un control, pero sobre todo de una prevención a la tuberculosis. Sabemos que fue una enfermedad que en los años 50, en los años 60, yo creo, pues causó gran revuelo en nuestro país. Las infecciones de tuberculosis, una simple tos, pues muchas veces se complicaba, se desarrollaba esta enfermedad. Entonces, pues bueno, hoy esta norma oficial mexicana nos habla de los protocolos a seguir, no solamente para prevenir, sino para controlar la tuberculosis. En algún tiempo, el alto consumo de lácteo en México, me refiero a un lácteo bronco natural, es decir, leche de establo, se creyó o se pensó o quizá se pudo haber demostrado que trajo consigo un alto índice de tuberculosis en nuestro país. Anteriormente, pues en aquellos años, si nosotros nos remontamos a la historia, si tratamos de visualizar un poquito qué era lo que pasaba por ahí en los años 40, 50 en nuestro país, las condiciones de higiene, las condiciones de salud y sobre todo los procedimientos que existían para efecto de poder distribuir leche de vaca prácticamente en todo el país. Las grandes urbes, las famosas botellitas de cristal que muchas veces pues no se lavaban, no se esterilizaban, es decir, no existía una higiene muy controlada para efecto de poder distribuir la leche. El hecho de tenerla que hervir para efecto de matar esta bacteria, este virus de la tuberculosis y que de alguna otra manera pues la leche resultara saludable para poderla consumir, ¿no? En aquellos entonces, los programas de prevención, el poder hervir o tener que hervir la leche forzosamente como medio de prevención precisamente la tuberculosis. Hoy, pues, conocemos que ya hay empresas que se dedican a distribuir lácteos de forma pasteurizada, es decir, tienen un grado pues muy mínimo, un riesgo muy mínimo para efectos de poder contraer esta enfermedad o cualquier otra precisamente por estos procesos de pasteurización, que no es otra cosa más que poner a hervir el lácteo arriba de 100 grados y de repente bajarlo a menos 15 grados, ¿no? Y de esta forma matar todo lo que no se debe de consumir y posteriormente envasar al vacío para poderse distribuir. Entonces, como medida de prevención en aquellos entonces y ahorita esta norma oficial mexicana que nos establece estos protocolos para controlar y prevenir tuberculosis en nuestro país, que reitero, en algún momento, en algunos años en la historia de salud mexicana, pues causó grandes problemas de salud de toda la población. Bien, norma oficial mexicana para la práctica de la anestesiología. El anestesista tiene una gran responsabilidad en toda la práctica dentro de la medicina en nuestro país. Sobre todo, pues bueno, conocemos en cuestiones de cirugías. Vamos, no solamente la anestesia sirve para poder dormir al paciente cuando se le va a intervenir, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos que la anestesia como tal, una anestesia local, para efecto de poder cubrir una emergencia cuando se requiera, cuando se determine de esta manera. Y sabemos entonces que este profesional de la medicina también debe estar capacitado al 100
y esta norma oficial me va a establecer cuáles son los protocolos para efecto de la intervención correspondiente del anestesista dentro de la función del área médica, que muchas veces se apoya, se auxilia de una enfermera, un enfermero. Por eso es que este último personal médico, la enfermería, pues también está obligada a conocer y seguir los protocolos correspondientes respecto de esta norma oficial mexicana. Número 7, la norma oficial de atención de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del recién nacido. Aquí nos va a establecer incluso criterios y procedimientos para la prestación del servicio. Esta es una de las normas más, no le llamemos más importantes, reitero, todas son muy importantes, pero esta norma en particular es necesario conocerla. Ahorita la vamos a tratar de analizar un poquito más adelante y conocer. ¿Por qué? Por toda la actualización social, legal, que se está dando precisamente para proteger a la mujer y más aún si se encuentra embarazada y más aún con un recién nacido en brazos, ¿no? Sabemos que las políticas públicas que se han ceñido a cuidar, a proteger, a salvaguardar la integridad no solamente física, sino también psicológica, emocional de la mujer durante el embarazo, el parto, su recuperación e incluso ya con su recién nacido en brazos. Por lo tanto, esta norma oficial mexicana nos establece todos los protocolos que debemos de seguir para efectos de cumplir con lo conducente con estas políticas públicas, reitero, para proteger a la mujer embarazada durante el parto también, durante su recuperación, incluso con un bebé, con su recién nacido en brazos. Platicamos también en alguna de las charlas la importancia que se ha prestado para la protección de la mujer en todos los ámbitos. ¿Fue justo? ¿Fue correcto? Por supuesto, yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos de acuerdo en que el ámbito gubernamental haya puesto la atención debida con la finalidad de erradicar prácticas de machismo, de discriminación que se venían gestando pues desde nuestras épocas prehispánicas, en donde prácticamente pues la mujer no tenía una participación activa de ninguna manera en ámbitos políticos, culturales, sociales, económicos en nuestro país. Si solamente nosotros volteamos a ver hace 50, 70 años, cuando apenas fue cuando se le dio la participación a la mujer de acudir a las urnas, a votar, a decidir el rumbo, a constituir la democracia de nuestro país, pues imagínense cómo estábamos todavía un poquito más atrás en otros aspectos. Es por eso que no solamente esta norma oficial mexicana, ya lo vimos por ahí, ciertas normas, ciertas leyes que hoy que se encargan de proteger a la mujer, a los niños, niñas, adolescentes con la finalidad de salvaguardar una integridad física y un sano desarrollo psicoemocional. Y reitero, máxime cuando se encuentra embarazada, máxime cuando se encuentra en recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, reitero, esta norma oficial es de vital importancia. Vamos a tratar de conocer el objetivo primordial de esta norma y obviamente sembrarles por ahí el gusanito, la cosquillita, para que vayamos viendo de forma autodidacta, es decir, de forma personal, cada uno de nosotros conocer estos protocolos, irnos actualizando día con día. Bien, número 8. La norma oficial mexicana para el fomento de la salud escolar. Bien, ya lo hemos visto ahorita, prácticamente es algo novedoso.
Evidentemente, en las escuelas se ha erradicado casi en todas la venta de alimentos chatarra, frituras, pastelitos, etcétera, etcétera. Y lo que se busca es precisamente disminuir riesgos